Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Bien, gracias hermano Carlitos. Entonces aquí vemos que algunas características importantes de esta parábola, porque todas tienen que ver con el perdido y las formas en las que se pierden, ¿no? Los que estaban fuera de la casa, esta es dentro de la casa, o sea, ya está en el camino, ¿no? Y dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Entonces, aquí podemos analizar varios aspectos de esta parábola, de estos versículos y del versículo 8 en especial. Lo primero es que nos habla de una moneda perdida, ¿sí? Entonces, ¿qué significa moneda y qué significa perdida? Moneda es que tiene un valor como tal, ¿sí? Que vale la pena, que tiene mucho, que vale mucho, que es importante, ¿sí? Y cuando hablamos de plata, uno puede tener mucha plata, pero si la plata no la encuentra, entonces el valor que tiene es inservible, o sea, es inútil tener plata, pero que esté perdida, ¿sí? Yo tenía 50,000 pesos, pero no los encuentro. Entonces, aunque existe como tal el valor, al no tenerlo o al no encontrarlo, el valor no se puede hacer efectivo. Entonces aquí nos está queriendo a nosotros decir que todos los que estamos adentro del camino del Señor, que somos los que ya llegamos, que somos los que somos creyentes, ¿cierto? Tenemos un valor en el Señor. Valemos mucho para el Señor. Pero de nada sirve tener mucho valor si está perdido. Voy a poner un ejemplo como para tratar de ilustrar de una forma esta enseñanza y los talentos, como también puede pasar lo mismo. Entonces usted puede tener talento para la evangelización, ¿no? Pero está perdido, o sea, está por allá escondido, está embolatado, está enredado, lo guardó tan bien que al final no lo encuentra. Entonces, ¿qué valor tiene la evangelización si está perdida? Aunque usted esté en el camino. No es provechosa porque no se desarrolla, porque no se pone en acción, ¿sí? Que tenga usted un llamado a la adoración y que tenga un plan Dios con la alabanza y usted no canta ni en el baño o se rehúsa o le da miedo o lo que sea, tiene, digamos, un llamado a ser maestro de la palabra o a ser pastor o a ejercer un ministerio, un servicio, bueno, cualquier cosa que Dios le ve de valor a usted, porque todos valemos, pero hay que entender que hay diferentes tipos de monedas, pero todas valen, ¿no? Entonces hay unos que tienen el valor de la predicación, otros tienen el valor de la enseñanza, otros tienen el valor de la adoración, otros tienen el valor de la evangelización, otros tienen el valor del consejo, otros tienen el valor del servicio, pero de nada sirve si está perdido. Esa es una cuestión importante. Lo segundo que encontramos en esta porción que vemos allí eh, es, eh, bueno, ya entendemos que la moneda somos nosotros, ¿no? O sea, la moneda es los que ya estamos en el camino, la moneda somos todos los que estamos acá, ¿no? Y algo importante de esa moneda es que esa moneda, ¿en dónde fue que se perdió? Es importante para nosotros entrar a mirar esto, ¿no? Y porque hablaba de la introducción al principio, porque creemos que estar en la congregación nos asegura que no estemos perdidos. Pero aquí encontramos en este pasaje que la moneda, por el contexto de la parábola, nos dice que se perdió fue en la casa. Porque dice, versículo 8, ¿a qué, o qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Quiere decir esto que la iglesia como tal no es la seguridad de la salvación y que uno puede estar en la congregación pero también puede estar perdido, ¿sí?
¿Me hago entender? Entonces, a veces, como las formas, las tres formas en las que se puede perder un alma. Los que no conocen el camino, bueno, allá andan afuera y andan perdidos y sin Dios y sin ley. Entonces, uno, los que estamos en la iglesia, y pobre gente que anda perdida. Pero a veces se nos olvida que dentro de la iglesia podemos estar dentro del recinto congregacional, pero eso no garantiza que no estemos perdidos, ¿sí? Se perdió en la casa. Entonces, el hecho de estar en la iglesia no significa que no nos estamos perdiendo, ¿sí? Y con todo esto que estamos viendo, la verdad, a mí sí se me hace importante el tema porque tenemos como una falsa confianza, ¿no? Y eso pasa también con los niños y toda la cosa. O sea, no es solamente, si pasa con los adultos, mucho más con los niños, ¿no? Y cuando hablo de los niños es porque la mayoría de los padres tiene la confianza de que como los niños vienen a la iglesia, son niños creyentes, son niños cristianos y que son niños de Dios. Pero cuando crecen y llegan a la mayoría de la edad, se apartan y se van de la iglesia, no quieren saber ni de Dios, ni de la iglesia, ni de nadie. Antes como que hasta aborrecen las cosas de Dios. Y entonces uno dice, pero estaba en la iglesia. Entonces, ¿qué pensamos o cuál es el engaño? Pensar que estar dentro de la congregación hace que usted no esté perdido, ¿sí? Entonces, lo que nos hace no estar perdidos es estar en el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. Si somos iglesia, que la iglesia esté en el fundamento de nuestro Señor Jesucristo, porque uno es como decir, a mí me pasaba mucho eso, yo he aprendido algo de orden, no soy lo más ordenado de todos los hombres, de por sí, la mayoría de los hombres somos desordenados, pero con mi esposa he aprendido algo de orden. Y entonces, cuando iba a buscar algo, ella me decía, dice, si lo dejaste en el puesto, ahí estará. Entonces, ahí entendí que las cosas tienen un puesto y cuando uno las coge del puesto y las deja en el puesto, siempre las va a encontrar en el puesto. Pero tenemos como cierta condición a cambiarlas y a ser desordenados si queremos encontrar las cosas fácilmente. Entonces, en el orden se pueden encontrar las cosas, en el desorden nos podemos perder. Entonces, ¿qué es lo que necesita una iglesia? Estar en el fundamento de nuestro Señor Jesucristo para que cada uno de los miembros sepa en dónde está, para que no se confíe de que, porque a veces hay algo que se llama orgullo denominacional. Entonces la gente cree que la denominación y el orgullo que siente por su denominación, porque es internacional, porque tiene miles de miembros, porque tiene cadena de televisión y salen por televisión o por radio, esa fama o ese alcance o esa envergadura que tiene la denominación hace que sea una iglesia más salvable o más asegura más la salvación de los miembros porque están en un lugar que es más reconocido. Entonces, entramos a defender eso, ¿no? Y cada ministerio, cada persona, yo no sé por qué somos así, pero es una tendencia generalizada, ¿no? Cuando uno llega de otro ministerio a este ministerio, para poner el ejemplo que estamos en él, ¿no? Y pasa de allá para acá y de aquí para allá, ¿no? En ambos casos se ve. Cuando uno llega de otro ministerio a este, entonces llega con palmas y llega con exaltación y el Señor lo rescató y lo trajo a este ministerio porque es que este ministerio es mejor y bueno, entonces ahí que se está manifestando que hay como cierto orgullo denominacional. Y si se va de esta para otra, entonces ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es con vítores y con aplausos y con reconocimientos, sino ya es el diablo, ya lo sacó el diablo, ya no pudo, ya le quedó grande, ya se desvió, ya se torció. ¿Por qué expresamos eso? Porque estamos considerando que fuera de este lugar no hay nada más, ¿sí? O sea, todo el mundo puede llegar, pero nadie puede considerar que haya algo mejor o que por razones digamos, de ubicación, voy a poner ese ejemplo, entonces una persona se traslada de ciudad por cuestiones de trabajo o situaciones personales y no hay este ministerio en esa ciudad donde va, entonces está obligado a quedarse sin congregar porque si no es en este entonces no es. No, hay que orarle a Dios y Dios dará, porque yo creo que Dios tiene presencia en todos los lugares del mundo, hasta en la selva y los lugares más recónditos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se va o sale la persona, entonces ya no es tan aplaudida, sino más señalada, criticada, porque consideramos que es aquí donde está la salvación. Y eso hace que nos podamos perder, porque la salvación no está en la iglesia, la salvación está en Jesucristo.
Y entonces la moneda se embolata haciendo quehaceres de la iglesia y no la obra de Jesucristo. Eso es algo tremendo que es bueno analizarlo, ¿no? Y entonces por eso dice allá que la mujer, dice, tiene 10 dracmas, se le pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Entonces, ¿qué habla de lo que tiene que hacer la iglesia para que los que estamos dentro de la iglesia no nos vayamos a perder? Hay que estar barriendo la iglesia. Entonces aprovecho para decirle a los que les corresponde el aseo esta semana para que vayan a barrer la iglesia, tenemos culto el domingo, pero ese barrer la iglesia no es que lo esté diciendo literalmente, sino en sentido figurado, examinar la iglesia para saber qué es lo que está haciendo que se pierdan, ¿sí? Y cuando hablamos de examinarla, no estamos hablando de criticarla, porque pues criticar es simplemente señalar algo pero sin dar una salida absolutamente de nada. Entonces es juzgar a la luz de las escrituras qué es lo que estamos perdón, haciendo mal, porque hay que barrerla. ¿Y qué es lo que uno barre? El mugre. ¿Qué es lo que uno barre? El polvo. ¿Qué es lo que uno barre? La basura. Hay que entrar a mirar que hay que estar aseándonos espiritualmente como iglesia para que no nos vayamos a perder dentro de la casa. ¿Sí? No hay una seguridad plena de que el que está dentro no se pierda. La seguridad es que está dentro y es una ventaja porque sabemos dónde está el área delimitada en la que se está perdiendo. Entonces la posibilidad de encontrarla existe, ¿sí? Porque está dentro de la casa. Yo sé que la dejé acá en la casa y acá está. Entonces, los que estamos en el camino del Señor, los que estamos en la iglesia, también tenemos el peligro de podernos perder por la basura que hay, por las cosas que de pronto se hacen que no son, digamos, cuando hablamos de basura y si centramos la analogía en la iglesia, la casa y la iglesia y barrerla y lo que barre es basura, entonces hay que entrar a mirar qué es lo que está estorbando, qué es lo que hemos puesto como fundamento, que no es un fundamento de Dios, sino es un fundamento humano, es un fundamento de hombres, es un fundamento racional, bueno, no sé, puede ser muchas cosas, ¿no? Pero hay que entrar a mirar esa parte, ¿no? No creer que porque somos iglesia ya eso hace que nadie se pueda perder. Se puede perder dentro de la casa, ¿sí? Y qué bueno es darse uno cuenta que eso pasa, porque eso despertó el interés de la mujer para buscar esa moneda perdida. Entonces nosotros también tenemos que entrar a mirar, ¿sí? Porque si usted, por ejemplo, está en la iglesia, es la moneda, vale mucho, pero está perdido en su odio, en su amargura, en su resentimiento, en su venganza, en su falta de perdón. Está perdido en la iglesia porque aunque está en la iglesia, está perdido en las concupiscencias de su carne. Las cosas pasadas le atormentan, los secretos, bueno, tantas cosas que pueden estar ahí metidas y entonces esa basura hace que usted se pierda en la basura, o sea que el valor suyo esté sepultado por cosas que no le edifican y no le ayudan para nada, ¿sí? Entonces eso es una forma en la que se puede perder esa moneda, ¿bien? Entonces dice cómo se encontró la moneda, ¿no? Y dice algunos aspectos que hizo. Lo primero fue encender la lámpara, ¿no? Y cuando encendemos la lámpara, y yo creo que es muy interesante esa analogía que hace el Señor, y quiero que miremos, pues en esa tarea que tenemos que hacer también, yo creo que es un llamado a todas las congregaciones y no solamente a nosotros, porque aquí también hay gente que se puede estar perdiendo en la iglesia, pero eso ocurre en todas, ¿sí? Y entonces lo primero que dice la parábola es que lo primero es que enciende la lámpara, ¿no? Y quiero que miremos 2 Samuel 22-29. ¿Qué implica encender la lámpara? Alguien ahí que nos haga el favor de leer ahí. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 29. Amén, pastor. Bien, pues, hermanita Belén. Dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová,
Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Bien, entonces, este versículo y el Salmo, pues para explicarlos todos en una sola, el Salmo 119, 105, por favor. Amén. Bien, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. amén. Entonces, cuando se trata de encontrar la moneda que se pierde en la casa, ¿no? Y la casa pues implica que es la iglesia o puede ser la casa doméstica, ¿no? Pues a veces los hijos están perdidos en la casa de uno, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿a qué hora se me perdieron los hijos y ellos no salen de la casa, ellos están en la casa, o sea, yo estoy pendiente de ellos? Y creo que eso puede pasar en un hogar como también puede pasar dentro de la iglesia, que se pierda el valor que tienen las almas, el valor que tienen las personas que son las almas dentro de la congregación. Y entonces el primer consejo o la primera tarea que hace la mujer que se le pierde la moneda es encender la lámpara, ¿no? Dice, enciende la lámpara y la escritura nos dice que lámpara es Jehová y que lámpara es la palabra y lumbrera nuestro camino. Entonces hay que entrar a mirar por la palabra de Dios qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Sí? Pero no es por mi criterio, por mi decisión, por mi parecer, por mi razonamiento, ¿cierto? Sino por la palabra de Dios. Primero encendamos la palabra, ¿no? Entonces la palabra es luz, la palabra es lámpara, la palabra es lumbrera en nuestro camino, qué estamos haciendo mal y por dónde fue que nos perdimos, a qué horas nos extraviamos, ¿no? Entonces lo primero que hace es encender la lámpara y lo primero que tenemos que hacer nosotros es encender la lámpara. ¿Sí? Que alguno de ustedes siente que está perdido. Encienda la lámpara, encienda la escritura, abra la lámpara, deje que la lámpara le alumbre y le haga ver, oiga, yo qué estoy haciendo mal, ¿sí? ¿Qué estoy empezando a cambiar o qué cambié o qué empecé a hacer que no es lo que Dios me mandó a hacer? Eso es importante que lo entremos a analizar. Lo segundo que hizo fue barrer la casa, ¿no? Y barrer la casa, pues significa sacar el pecado, ¿no? Y eso es importante. O sea, la lámpara nos muestra dónde está el mugre y el barrerlo significa sacar ese mugre, sacar ese pecado, sacar eso que nos está estorbando. Y vamos a Isaías 28:17, que nos habla acerca del tema. Libro de Isaías, capítulo 28, versículo 17. Gracias. Bien, pues, hermanito Sebastián. Tendré como nivel la justicia y la rectitud como plomada. El granizo arrasará con el refugio de la mentira y las aguas inundarán el escondite. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Entonces ahí lo que nos habla es que las cosas que están escondidas, las cosas que están ocultas, las cosas que están en el secreto, las cosas que son vergonzosas, es lo que hay que sacar, porque eso es lo que nos está impidiendo o lo que nos está haciendo que estemos sucios estando en la casa, y al estar sucios, es decir, estar en esa condición permanente y recurrente de pecado, nos hace propensos a estar perdidos. Entonces, el Señor es el que hará que podamos ser entrados a nivel de justicia y esa barrera que dice acá, y granizo de barrera, el refugio de la mentira. Entonces todo aquello que está como encubierto y que hemos escondido y que son esos secretos que tenemos, pues nos pueden estar haciendo esa basura que hay que sacar, y hay que sacar el pecado con todo nuestro corazón y con toda sinceridad. Y dice, por último, dice que busca con diligencia la moneda perdida. Entonces, es importante la diligencia, ¿no? O sea, no es
no es buscar por qué se pierden otros, sino lo primero que tengo que saber es qué tan perdido puedo estar yo. No sé que me pase lo del fariseo y lo del publicano, pensando que los perdidos son son los publicanos y son los gentiles. Y resulta que están más perdidos ellos que los mismos publicanos y los mismos gentiles. Entonces de ahí que sea tan importante que nosotros no estemos pensando que solamente los perdidos son los que están afuera, sino que lo primero que tenemos que asegurar es que yo no esté por ahí perdido estando en la casa, ¿no? Y digo, no, yo como voy a la iglesia yo estoy bien. Y claro que está bien venir a la iglesia, claro que está bien congregarnos, pero hay que entrar a mirar qué tan perdido está lo que Dios me ha dado a mí como llamado y no estoy ejerciendo, o qué tan perdido puedo estar en la basura de mi pasado, de mi pecado, de mi maldad que no he querido sacar, ¿no? Eso es muy importante que lo tengamos presente. Y entonces dice, busca con diligencia la moneda perdida. Entonces vamos a dar tres pasajes. Entonces voy a lanzar aquí al agua y a tres personas para que nos lean estos versículos. Entonces, a ver, yo miro aquí mi pantalla. Bueno, ya llegó el hermano Fabián, que sabemos que es un lector que siempre es diligente. Entonces sería, el hermano Fabián nos lee el Salmo 27:4. La hermana Cecilia nos puede leer Proverbios 2, del 4 al 6. Y a ver, alguien que nos pueda leer, que no haya leído, puede ser la hermanita, no sé si la hermana Liz tiene disposición de tiempo, o sea, de hablar, pues. ¿Sí? ¿O no? Sí, pastor. Ah, listo. Entonces tú nos lees Oseas 5:15, por favor. Oseas 5:15. Listo, entonces vamos a empezar con el hermano Fabián. Nos lee el Salmo 27:4, por favor. Amén, pastor. Buenas noches para todos. Bien. Dice el Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Muchas gracias, hermano Fabián. Hermana Cecilia, Proverbios 2, 4 al 6. Amén. Dice la palabra de Dios. Si como a la plata lo buscares, briñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Amén. Y por último, entonces, Oseas 5:15, hermanita Liz, por favor, está amable. Listo. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Amén. Amén. Entonces, cuando reunimos, perdón, reunimos estos tres pasajes, ¿no? Que estar en la casa del Señor con diligencia, de buscar la sabiduría con diligencia, y por último lo que nos habla Oseas 5:15 es estar en la casa de Dios para que reconozcamos el pecado y que busquemos su rostro. Entonces, eso es lo que significa, digamos, buscar con diligencia la moneda, ¿no? No se trata de simplemente hacer una oración fugaz, decir, Señor, yo no sé ni qué es lo que me pasa, pues tú sabrás qué es lo que tengo y pues si tú quieres hacer algo, pues que lo hagas. No, es realmente estar en su casa, es buscar esa sabiduría como la plata, es poder ser sinceros con Dios de lo que nos pasa, de lo que sentimos, porque a veces uno dice, uno le pregunta a las personas, bueno, es que no sé, pastor, es que estoy como desanimado. ¿Y qué le pasa? No sé, ¿qué me pasa? No entiendo. Y resulta que está tomando, que está bebiendo, que está participando del mundo, de las fiestas, bueno, que recayó en un pecado o algo. Entonces no es sincero, entonces es muy difícil poder
llegar a eso que nos habla Oseas 5:15 si nosotros no somos sinceros, ¿no? Es bueno, ¿y qué es lo que pasa con este hogar? ¿Por qué está fallando? No, porque es que yo no sé qué será lo que nos pasa de un tiempo para acá. No, hay cosas que se están haciendo mal, pero si no somos sinceros para reconocerlas, pues no estamos siendo muy diligentes en encontrar cuál es la dificultad que hace que la moneda esté perdida. Qué tanta diligencia debo tener para encontrarla, y la diligencia implica, no es el afán de encontrar el problema, sino hacerlo correctamente para no desgastarnos tanto tiempo buscando, encontrando la moneda, encontrando lo que nos hace estar perdidos, sino que si lo hacemos bien, voy a contar esta experiencia, ¿no? A veces cuando uno va a establecer una enseñanza para una predicación, cuando uno trata de hacerla humanamente y con su sabiduría y los conocimientos bíblicos que tiene, se puede gastar días enteros. Pero cuando usted lo hace de la manera correcta, ora primero, invita al Espíritu Santo, le pide la guía, le pide la sabiduría, entonces sí va a implicar un tiempo porque nada es fácil, pero va a ser más rápido porque el Espíritu de Dios puede actuar. Entonces así mismo pasa en eso, ¿no? A veces uno se quiere afanar mucho por encontrar qué es lo que lo hace infeliz, qué es lo que lo pone mal, por qué no cambia, por qué no mejora, por qué no esto, por qué no aquello. Y resulta que se afana mucho, pero entonces hace mucha fuerza, pero no sabe hacer la fuerza. Y se va a cansar más, se va a desgastar más y se puede llevar todo mucho tiempo tratando de encontrar el problema, no lo va a encontrar. En cambio, si lo hacemos en la presencia de Dios, en sus atrios, en su presencia, si lo hacemos con la sabiduría de Dios y si somos sinceros delante de Dios, muy seguramente vamos a encontrar cuál es la dificultad que hace que se esté perdida la moneda y la podamos encontrar pronto. ¿Ven? Y por último, ya para terminar, entonces el punto número 3 están los que se apartan del camino. Entonces, voy a repetir los 3 puntos, ¿no? Los que no saben cuál es el camino, los que se pierden en el camino, o sea, no es que se salgan de la iglesia, ahí están en el camino, pero se pierden ahí mismo. Y está los que se apartan del camino de Dios. Son esas 3 formas en las que las almas se pueden estar perdiendo. Y para mirar este punto número 3, vamos a mirar Lucas capítulo 15, versículo 11 al 19, ¿no? Todas esas 3 enseñanzas están ligadas para una enseñanza importante a todos y cada uno de nosotros en el Evangelio de San Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 19. Sé que está un poquito largo, por eso lo voy a leer yo acá, ¿no? Para agilizar un poquito acá ya para terminar. Dice parábola del hijo pródigo, ¿no? Entonces todos hablan de los perdidos, ¿no? Si usted mira la cadena que hay entre las 3 parábolas, ¿no? Entonces está la oveja perdida, está la moneda perdida y está el hijo pródigo, ¿no? Entonces todas están encaminadas a enseñarles tanto a los publicanos y pecadores como también a los judíos, escribas y fariseos que estaban ahí escuchando. Esa fue la respuesta del Señor a esa murmuración que había ahí y también a la necesidad que habían de los perdidos ahí. Entonces es muy importante asociar todo para que entendamos el propósito de Dios con estas 3 parábolas. O sea, la parábola del hijo pródigo no es una parábola suelta que dijo porque sí, sino porque la dijo a una audiencia especial, y esta en especial era la puntilla que le iba a dar a los fariseos y a los escribas, porque recuerden que había publicanos dentro de los que estaban ahí siendo criticados que venían a escuchar al Señor. Y esos publicanos eran hijos del pueblo judío, pero que se habían apartado para servirle a los romanos. Entonces, y los que estaban ahí, que no es que digámoslo así en términos generales, los judíos que no estaban sirviéndoles como publicanos a los romanos, estaban en la actitud del hijo que se quedó con rabia y que estaba bravo porque no podía hacer y deshacer como si había hecho el hermano. O sea, Dios tiene mucha profundidad en las parábolas, pero a veces las leemos un poco sueltas, ¿no? Dice acá, también dijo, un hombre tenía 2 hijos.
Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Amén. Bueno, ahí sigue la parábola, pero no la vamos a leer sino hasta ahí. Entonces acá encontramos que este apartarse del camino es el que cree que puede disfrutar de la bendición de Dios, pero sin Dios, ¿sí? Es el que no ha conocido lo malo, pero quiere experimentarlo, ¿no? Entonces aquí vemos dos cosas, ¿no? El que ya conoció, o sea, el que ya conoció a Dios, el que está con Dios, pero cree que la bendición de Dios la puede disfrutar sin Dios. El Padre significa, ese Padre que representa ahí es Dios. Y él que quería la bendición de Dios para irse a vivir apartado de Dios, disfrutando lo que Dios le había dado. Entonces muchos de nosotros a veces, ¿cómo se aparta la gente del camino? Es cuando Dios, entre comillas, porque no puedo asegurar que siempre Dios, creo que Dios siempre es el que bendice, ¿no? Pero el que prospera no siempre es Dios, ¿sí? Eso sí lo tengo claro. Cuando dices que el diablo bendice, no, el diablo no puede bendecir a nadie. El que bendice es Dios. Dios dice la palabra de Dios, que la bendición de Dios es la única que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios es el único que puede bendecir. El diablo que va a bendecir a alguien. Yo te bendigo en el nombre del diablo. O sea, eso no es una bendición. Yo lo bendigo en el nombre de Dios. El diablo no puede bendecir, pero sí puede prosperar. Entonces, la bendición solo viene de Dios, pero la prosperidad sí puede venir de Dios o puede venir del diablo, porque el diablo dijo, cuando tentó al Señor Jesucristo, todo esto te daré si postrado me adorares, porque a mí me ha sido dado y a quien quiera yo lo doy. O sea que él sí puede prosperar económicamente una persona. Entonces, por eso digo, no aseguro de dónde venga la prosperidad, pero vamos a suponer que la prosperidad vino de parte de Dios. Entonces muchas personas se aferran a la prosperidad, a lo que recibieron de Dios, y se alejan de Dios pensando que pueden vivir bien sin Dios, pero con su bendición. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se va a acabar. Eso es como sacarle a la alcancía la monedita y a escondidas va a llegar el día en que no encuentra nada, porque donde se saca y no le echa, pues algún día se va a acabar. Entonces, este hijo pródigo pensó que podía vivir con la bendición de su padre, que representaba a Dios, y con esa bendición vivir perdidamente, ¿cierto? Pero con la bendición de Dios. ¿Cuánto le duró? Le duró un tiempo, eso no es inmediato. ¿Cuántas personas se pueden apartar de Dios y les puede ir bien? Pero al principio, un tiempo, 3 años, 4 años, 5 años, no sé. Y después, entonces comienza a faltarles. Y después terminan entre los cerdos, que significa, esos cerdos no es simplemente pensar